Y es que en el contexto del tema que estamos concentrados esta noche, que es el de Haití y República Dominicana, y los elementos más recientes que han vuelto a poner esto sobre el tapete, porque esta es una historia larga y ya hemos visto lo de anterior, es uno de los muchísimos ejemplos de esos esfuerzos diplomáticos que se hacen, porque a fin de cuentas, como decía hace un ratito, tenemos que repartirnos la isla como estamos, cada quien en su lado y convivir con reglas claras, apelando primero a la diplomacia, pero yo insisto, con acciones firmes. Del Departamento de Prensa de Central de Noticias me acompaña José Rivas, porque es también muy importante conocer cómo desde la óptica periodística se tratan estos temas, de manera tal que se preserve la objetividad y sobre todo que la verdad de los hechos pueda plantearse. A fin de cuentas, la sociedad es la que tiene que recibir esa información y hacerse su propio criterio. José, ¿qué tal? Sí, muy buenas noches. Gracias a Luna Llena y gracias a ustedes por permitirme estar aquí. Pues bien, mira, desde hace muchos años hay esfuerzos muy particulares en ambos lados, de periodistas y medios de comunicación que tratamos de ver la situación haitiana desde otra perspectiva. ¿Cuál es uno de los principales objetivos de un medio de comunicación? Es informar, obviamente, y orientar y evitar el desasosiego en las sociedades, en este caso de ambos lados. Hay que hacer muy plural, incluso el propio presidente de la República, en el discurso del pasado lunes, en el Palacio, en ese espacio de prensa, él hablaba de un punto muy importante, la sensatez. Claro. La sensatez no es solamente para aquel que juega un rol protagónico, ya sea en las cancillerías, ya sea en la línea fronteriza cuidando de uno y otro lado. Es también la sensatez tiene que ser desde la perspectiva del periodismo, claro, de la comunicación. Entonces, hay que hacer un primer llamado y es evitar el sensacionalismo y evitar y ubicar rápidamente las falsas informaciones, las informaciones falsas que tienden a circular en estos momentos y que crean un desasosiego innecesario. Por desinformación. Sí. Por ejemplo, hay un discurso muy extranacionalista de los dos lados, tanto en República Dominicana como en Haití. Y los periodistas que recibimos informaciones de los dos lados, el papel en estos momentos es ir como codificando una corriente de información veraz, que eso contribuye a esa sensatez que ha pedido el presidente, a esa sensatez que incluso ha pedido el primer ministro del lado haitiano. Por supuesto. Ahora, esa sensatez y esa objetividad implica, por supuesto, tener siempre en una información todas las voces envueltas. Claro que sí. De lado y lado. Y tener la perspectiva de la parte histórica, es decir, lo histórico hacia claro, a lo que va y de lo que teníamos en el pasado. Por ejemplo, oí al Almanzar hace unos minutos hablar de ese encuentro importante del presidente Antonio Guzmán y Jean y Duvalier, hijo, en 1979, pero también hubo otros encuentros importantísimos. Por ejemplo, Horacio Vázquez estuvo en un contrato, en una firma de acuerdo importantísimo en Puerto Príncipe, pero también Trujillo estuvo en Puerto Príncipe en 1935 y se firmó aquel acuerdo, aquella intención que luego se ratificó con la participación de ambos países en 1936. ¿Y qué pasó, por ejemplo, en eso? Fue incluso hasta más grave que ahora. En el 36 se ratificó el acuerdo del 29, donde República Dominicana y los haitianos se sentaron en el diálogo y se entregó el 3% de un territorio que había sido de República Dominicana. Ahí entonces se va una parte de Hincha, se va una parte de incluso el mismo Juana Méndez. Era una población mayoritariamente ocupada por españoles o dominicanos ya, pero que pasaron y fue el 3% y no pasó nada. Otra cosa, no hay guerra. Claro, no hay invasión. No, claro que no. De tal punto que nosotros, por ejemplo... Lo de invasión sí, habrá que ver, pero eso porque no hay invasión militar, pero... Sí.
tenemos una invasión de ilegales Sí, pero que la gente no se alarme de que la frontera se está acabando. Ah, no, solamente por hay supuesto. una situación que qué bueno que ocurra. ¿Usted sabe por qué? Porque desde el punto de vista muy personal, eso beneficia a una sola unidad que hay ahí, el río. Porque también el río ha sido muy maltratado, que los periodistas también vemos esa parte. Es un río muy diezmado, es un río que no lo hemos cuidado como casi todos los ríos de República Dominicana y casi todos los ríos de Haití, que también es una perspectiva que tenemos que también poner en el tapete. Es decir, cómo cuidar nuestros recursos naturales. No porque los haitianos hayan estado haciendo un canal o que Los hayan haitianos violentado, no, un empresario haitiano. o que hayan estado violentando acuerdos internacionales, acuerdos bilaterales para el agua, ¿no? También ese río hay que cuidarlo. Pero en el final al cabo, RTVD ha estado desde los primeros momentos allá en la frontera. Tenemos al compañero Ramón Santana. Ya mañana Central de Noticias tiene apostado reporteros en las demás puntos fronterizos como Jimaní, Pedernales, Elías Piñas y Dajabón. Y nosotros seguiremos desde una comunicación veraz y objetiva. Y ese es el propósito. Gracias, José. Y no seguir con las malas informaciones y no llevar a la gente un hecho de que este conflicto quiere decir que se está acabando el mundo. No,